Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raez, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Buenas amigos, ¿cómo están? Este es otro episodio de Ciencia y Fe. Les habla el doctor Luis Raez. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a reflexionar acerca de la obra de un psiquiatra austríaco que se llamaba Viktor Frankl. Muy interesante porque, disculpe, se me salió en inglés, porque a veces, por ejemplo, en la práctica médica vienen los pacientes, están muy deprimidos, están tristes, les damos noticias difíciles y resulta que confrontan la realidad de que mucha gente se pregunta cuál era el sentido de mi vida, ¿no? Porque ahora estoy enfrentando algo mortal, estoy enfrentando algo crónico, estoy enfrentando algo difícil y la gente tiene que reflexionar. Entonces, por eso me ocurrió hablar de este señor, Viktor Frankl, porque él tiene un libro que se llama un libro muy famoso, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo han leído, que se llama El hombre en busca del sentido, ¿no? Y la historia de él es para hacerla corta, él era un judío que lo arrestaron en la época de la Segunda Guerra Mundial, como era judío, y lo metieron a Auschwitz, al campo de concentración nazi, donde él veía morir gente todos los días, ¿no? Entonces era horrible, una vida ahí en el campo de concentración donde la gente se desesperaba tanto que al final dice que mucha gente se suicidaba, mucha gente se iba y corría contra la reja del campo de concentración porque sabían que al correr a la reja les iban a disparar, pero mucha gente prefería terminar su existencia así que el seguir sufriendo, ¿no? Entonces Frankl, reflexionando en ese campo de concentración, él dijo que había que encontrar algún sentido a la vida y una razón por la cual vivir. Y después, cuando él sobrevivió felizmente el campo de concentración, y él creó una teoría psicológica que se llama la logoterapia, que te ayuda a buscar el sentido de la vida, ¿no? Recuerden, él es judío, él no es católico, no es cristiano, pero es muy interesante porque muchas veces muchos de nosotros, siendo cristianos o católicos, estamos muy poco flojos en nuestra fe y en nuestras creencias, entonces en la vida práctica no vivimos nuestra fe a la plenitud. Y bueno, también tenemos amigos, yo vivo en Estados Unidos donde muchísima gente no es cristiana, entonces podemos compartir con ellos muchas de estas ideas, porque como saben, este podcast es de ciencia y fe y nos gusta hablar de la verdad, y la verdad es asequible incluso a la gente que no es cristiana, como la gente como este señor que era judío, gente que es hindú, de otras religiones. Entonces, lo que Frankl decía era que el hombre siempre busca una razón para la vida, que esa búsqueda de la razón para la vida no es una compensación psicológica, no es algo que aprendimos en el catecismo, que alguien nos dijo tienes que buscar un sentido de la vida, es algo real, ¿no? Eso se los digo porque, por ejemplo, los marxistas decían que el hombre se sentía tan vacío que tuvo que inventar a Dios, ¿no? Entonces es algo racional, ¿no? Eso no es así. Lo que Frankl decía es que había que encontrar una razón para la vida, y que esa razón no era racional, no era una compensación, no era que yo había ido a un colegio de sacerdotes de chiquito, me habían tenido que buscar, ¿no? Entonces el hombre tiene que tener una dimensión física, una dimensión psicológica, que eso estamos de acuerdo todas las religiones y todo, pero también había que tener una dimensión encima de eso, una dimensión más trascendental, que sea superior a la psicológica, ¿no? Como digo, él no era cristiano ni católico, pero él reconocía como un profesional que había que tener y había que trascender simplemente a la experiencia psicológica, porque si no el hombre vivía frustrado. Él decía que el hombre vivía una frustración existencial, que es lo que se explica, lo que le decían la neurosis, ¿no? A veces cuando uno va hoy una broma y dice, tú eres un neurótico, pero es que el neurótico es una persona que vive alienada, es una persona que no vive feliz, que no está feliz en el mundo, tan es así que hasta se trata psicológicamente y psiquiátricamente, pero bueno. Entonces la idea era que si el hombre no encuentra esta razón para vivir, no va a ser feliz, ¿no? Entonces ese era lo que él nos quería explicar
y que muchas veces es diferente para cada persona, obviamente, porque depende de las circunstancias, ¿no? Entonces yo les había dicho, ser cristiano, ser católico no basta, porque uno tiene la verdad, tiene la bendición de que nos han explicado que Dios bajó, murió y nos edificó y nos llevó al cielo a todos y nos salvó. Pero a pesar de eso, muchos no necesariamente estamos felices porque no podemos vivir nuestra fe a la plenitud por diferentes circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene que descubrir este sentido de la vida en una circunstancia particular en que está viviendo, que es de repente lo que lo empuja, ¿no? Lo empuja, como les decía, de repente uno no era muy religioso, pero le diagnosticamos un cáncer terminal y de pronto recién se pone a reflexionar la importancia del sentido de la vida y por qué uno tiene que creer en Dios y por qué uno tiene que buscar la felicidad y hacer feliz a los demás, ¿no? Entonces, parte de buscar el sentido de la vida es real, ¿no? Entonces, por ejemplo, Frankl está de acuerdo que hay modelos, ¿no?, que son más o menos valiosos, aunque no son plenos, ¿no? Por ejemplo, el más obvio es el éxito profesional, ¿no? Entonces, mucha gente te dice, bueno, yo busco el éxito profesional, eso le da sentido a mi vida y me hace muy feliz, pero como ustedes saben, tiene limitaciones porque el éxito profesional se puede contaminar con que yo quiero ser el hombre más millonario del mundo, el más famoso, y entonces ya por ahí me desbarranco, ¿no? Porque por un lado estoy feliz haciendo cosas valiosas, pero por otro lado también me confundo y caigo en pecado y en tentación, ¿no? Otra cosa valiosa que nos ayuda a ir en esa dirección también es el amor. El amor y el amar y ser amado, ¿no? Que es algo real. Entonces, por ejemplo, Viktor Frankl le ayudaba mucho eso porque en el campo de concentración él tenía siempre presente el amor de su esposa, ¿no? Él recordaba que había alguien que lo amaba, que él tenía un significado grande para ella y eso le daba fuerza, le daba valor, le daba un sentido por el cual luchar. Y ustedes sabemos, al final, vivir el amor es el amor de Dios, ¿no? Para los que somos cristianos, Dios nos ama y nosotros vivimos ese amor con Él y con los demás, y eso nos hace felices. Entonces también, por eso les decía, esa es como otra dirección válida que podemos caminar. Lo que pasa es que, como os digo, en la vida real no es plena porque lo contaminamos, por ejemplo, el amor se confunde con placer, etcétera, etcétera, entonces no se vive a la plenitud, ¿no? Y bueno, otra forma de acercarnos a buscar el sentido de la vida es a través de viviendo el dolor y el sufrimiento, ¿no? Que también nos cae a todos, ¿no? O sea, es imposible. Tenemos otros podcasts y ustedes han escuchado del dolor y el sufrimiento, que no vamos a repetir, pero aprendiendo a vivir el dolor y el sufrimiento y tratando de entender por qué Dios permite que tengamos ese dolor y ese sufrimiento, podemos transformarlo y nos puede edificar. Entonces, por esa razón, como digo, el hombre tiene y encuentra medios válidos como el tener su carrera, el ser amado, el enfrentar el sufrimiento, que lo ayudan a ir pues en la dirección correcta, ¿no? Pero ninguno, a veces, como digo, se contamina en ninguno de esos. Y el problema viene pues que el mundo actual, ahora en el siglo XXVI, estamos en crisis porque hay un vacío existencial. Hay un vacío existencial porque a veces la gente ni siquiera, como digo, se pone a tratar de vivir el amor pleno, se escapan del sufrimiento y a veces ni siquiera, como les digo un ejemplo, están preocupados de tener una carrera y un sentido a su vida, porque se contamina con el placer, el poder, como habíamos mencionado, ¿no? Entonces el problema, Frankl reconoce que uno se llena de sustitutos, porque el ser humano no puede estar vacío. O sea, si el ser humano no vive la verdad, que es el amor de Dios, va a tener que compensarse, y él llega pues a este vacío existencial, donde vienen las adicciones, como habíamos dicho, a deseos de el sexo, el poder y el placer, y el tener, ¿no? La parte monetaria. Entonces eso es lo que justifica al hombre, lo llena al hombre o lo trata de llenar al hombre, y el hombre no es feliz, ¿no? Entonces Frankl decía, pues no busquen en el mundo el sentido de su vida, lo tienen que buscar ustedes mismos, ¿no? Entonces, y como les decía, tenemos que trascender que no solamente somos cuerpo, no solamente somos psicología, sino también hay una parte espiritual que tiene que reconocerse, vivirse y desarrollarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, enseñaba a sus pacientes, a la gente que era honesta de ir a hablar con él de estos temas, de que
hay una dimensión trascendental, que es una dimensión espiritual, y ahí tiene que uno encontrar su propia humanidad, ¿no? Obviamente, como decíamos, él no era católico, él no era cristiano, entonces a veces él te invitaba a vivir una dimensión espiritual, pero obviamente no nos refería pues al cristianismo. Entonces hay gente que, claro, válidamente la mayoría de la humanidad no es cristiana, entonces hay gente que busca pues dimensiones espirituales en el budismo, con los musulmanes, con los hindúes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa es una parte, digamos, si quieren criticar a este señor Frankl, es que él nunca llegó a decir que teníamos que convertirnos con Jesucristo, ¿no? Pero, como digo, él era un judío practicante y le estamos tratando hoy día de ver la parte valiosa de sus aportes a la historia, ¿no? Y a la humanidad, porque en realidad él ha hecho mucho bien, ¿no? Entonces es importante reconocer que pues él no llegó al plano religioso, no llegó al plano cristiano, católico, pero sus aportes de cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento, cómo transformar ese dolor y sufrimiento en un camino de redención y de encontrar un sentido de la vida, son muy valiosos, Entonces, esa es la reflexión que les queríamos tener hoy. Si ustedes quieren leer el libro de él, que como les mencioné al comienzo, es El hombre en busca de sentido, o él tiene incluso otros libros, y lo leen pues con la visión crítica de las cosas, de las limitaciones que tiene, ¿no? Pero es importante que nosotros reconozcamos, ¿no?, de que en la Gaudium et Spes, por ejemplo, en la Constitución apostólica de la Iglesia Católica de nosotros, en el número 22 dice pues que el misterio del hombre solo se esclarece a través del Verbo encarnado, ¿no? Solo a través de Cristo Jesús. Y esa es la verdad que nosotros sabemos. Pero como digo, a veces si estamos un poco flojos en nuestra fe, los cristianos, a veces tenemos amigos que no son cristianos, entonces a veces necesitamos un poquito de ayuda, y esta aproximación de este señor es muy valiosa, yo creo, para ayudar a la gente a acercarse un poco más a una vida de sentido, que es la verdad y es una forma de encontrar a Dios, ¿no? Entonces, en resumen, va a terminar esta logoterapia, que es la corriente psicológica que el doctor descubrió y postuló, nos ayuda pues a luchar contra estos males de la modernidad y del mundo, donde la vida no tiene sentido y no le queda otro a la gente que compensarse, digamos, ¿no? Porque no vas a ser feliz, uno se compensa con el tener, se compensa con el poder, se compensa por el placer, pero aquí me están dando una oportunidad de abrir el corazón a entender que la vida tiene un sentido, que uno puede buscar el sentido, y el mejor ejemplo lo da él mismo con su vida, que a pesar de estar en un campo de concentración prácticamente condenado a muerte, él encuentra que la vida tiene un sentido y vale la pena ser vivida. Bueno, que Dios los bendiga, será hasta el siguiente podcast. Que tengan buen día. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de Misioneros Digitales Católicos, sigue nuestra web y suscríbete a nuestro canal de WhatsApp.